Salute familia, bienvenidos, doctor Esquinazzi, placer. ¿Cómo le va, Martínez? ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, muy bien, muy bien. Lindo programa, quédate. Es pobre decir lindo y es casi un adjetivo que no ayuda, ¿no? Un programa lindo, pero de buen contenido, eso quise decir, que va a ir por distintos lugares. Prontito hablaremos con la doctora Silvia Ventolila, ¿eh? Tenemos muchos temas para hurgar con ella. Bueno, ¿querés que repasemos? Sobre todo un programa social, diría yo, ¿no? Me gustó. O sea, realmente que va a aportar sobre todo conocimiento, sobre todo comunicación, sobre todo información, muy importante. Y me pone bien porque viene de como un hilván del programa anterior, generado también hasta por los propios televidentes que sugieren y tomamos los temas. Aprovechando el mes azul, ¿no? Y aprovechando el mes azul, hablamos de autismo y aprovechando la generosidad de los profesionales, dispuestos entre tantísima tarea. Así que bueno, si te parece bien, arrancamos. Después de la apertura formal con algo interesante que es un gran recuerdo a Nora, a Norita Echenique. ¿Te parece bien? Seguro. Ya van a ver de qué se trata. Alentando la donación de sangre, ¿no? Siempre lo hacemos acá. Sean bienvenidos, familia. ¿Empezamos? Nos presentamos. A ver, Mauri, si te digo Nora Echenique, la recordamos con tanto afecto, lamentablemente, este accidente que frustró su vida. Afecto y admiración, porque la verdad que fuera una laburadora, ¿no? Una trabajadora médica. Bueno, Nora estaba, después de haber recuperado por estas cuestiones de idas y vueltas de la política, ¿no? Que las tiene, sí, ahí al frente del Instituto de Hemoterapia de la provincia, que hoy afortunadamente ha recuperado, lleva su nombre, en recuerdo a Nora. El hijo de Nora es Patricio Enciso Riveros. Está en pantalla y ahora te cuento por qué. Patricio, el doctor Mauricio y quien te habla, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? Acá, ahora acá en el trabajo, digamos. Bueno, Patricio, te convocamos un par de minutos por estos 6 capítulos de Cuentagotas que produce el Instituto, que se estrenó el pasado lunes en Encuentro. Al final vamos a poner un reel con información de lo que va. Una serie que habla sobre la concientización de la donación de sangre. ¿Me contás un poco? Sí, mirá, es una idea que surgió, hablando de la doctora Echenique, la idea surgió en el invierno del 2020, cuando la doctora Echenique estaba en todos los medios hablando de este ensayo clínico que pretendía ser un tratamiento para la enfermedad de COVID cuando todavía no había vacunas. En ese momento yo le propuse a ella y al ministro de Salud hacer esta serie, digamos, que relatara la experiencia específicamente, que fuera una serie de 6 capítulos, pero sobre el tratamiento con plasma para COVID. Y bueno, después en el medio de todo esto pasó lo del accidente de la doctora Echenique, pero de todas maneras yo había llegado a presentarle la propuesta Canal Encuentro, les había interesado mucho y tengo que reconocer que ellos, después del tiempo transcurrido, de que la institución se volvió a
acomodar, digamos, de que yo volviera a trabajar normalmente, ellos me volvieron a abrir la puerta y yo les pedí reformular la serie porque me parecía que este material que logramos estrenar este lunes era el que hacía falta, digamos, era el necesario. Una serie que le pusiera rostro a la necesidad de sangre, que le pusiera rostro a las personas, esas de las que hablamos todo el tiempo, que necesitan tratamientos con sangre u hemocomponentes para recuperar su salud, y que le pusiera rostro a las personas que trabajan a diario para que haya sangre, y a las personas que están todos los días dispuestas a donarla sin la necesidad de tener un familiar enfermo, internado, y andar corriendo atrás de esa urgencia, digamos, sino que donan por solidaridad y por compromiso con la salud de la comunidad. De eso se trata la serie, digamos. Si no Son parece... historias personales. Perdón. No, parece que todo se resume a una urgencia de las que trabajamos en radio y demás, que terminamos leyendo un comunicado donde se necesitan tantos dadores de sangre y no sabemos dónde termina. Está Mauricio, el doctor Mauricio Esquinazzi conmigo. Patricio, Mauricio. Sí, Patricio. Me parece que un poco esa es la idea también, ¿no? Darle rostro a la necesidad, porque habitualmente cuando tenemos la necesidad de un trasplante cardíaco, renal y demás, tenemos identificada al paciente, a la persona, un chico, un adulto, una necesidad, vemos la familia. Acá prácticamente estamos dependiendo de un sachet, ¿no? O sea, de un sachet que se llena de sangre nada más. Entonces realmente es importante transmitir y demostrar cuáles son las necesidades. Así es, hay una de las historias, la primera, que se cuentan, digamos, la serie consiste en 6 historias en primera persona, digamos que en estos distintos roles. La primera de las historias es una chica que se llama Ludmila, que se recuperó de una leucemia y mientras encontraba diagnóstico y mientras encontraba tratamiento para ese diagnóstico que finalmente tuvo, se sostuvo con vida gracias a transfusiones de sangre. Y por su grupo sanguíneo, la familia tuvo que encontrar primero en el Hospital Parisien y después en el cruce de Florencio Varela 40 donantes por día durante meses. Bueno, hoy Ludmila puede contar su historia, se sostuvo viva gracias a las personas que estuvieron dispuestas a donar su sangre, pero además lo rico de su historia es que ella y su madre fundaron una organización y ahora se dedican en el Hospital del Cruce a conseguir donantes de sangre, sobre todo para familiares de pacientes oncológicos, digamos. Historias como estas son las que se relatan a lo largo de los 6 capítulos y es como vos decís, le ponen finalmente el rostro a, digamos, por la dinámica de la hemoterapia y la donación de sangre nunca se conectan cara a cara donante y paciente, digamos. Quien dona su sangre y quien recibe la transfusión para recuperar su salud. Pero bueno, en este caso, lo que queríamos era poder contar las historias de las personas que todos los días, casos como los que se relatan en esta serie, hay un montón y todos los días, y son realmente conmovedoras las historias. Y nos parecía que este material es el que finalmente hace ese aporte, digamos, y le pone corazón a cada una de esas historias. Y además te quiero sumar que Canal Encuentro aceptó nuestra propuesta porque cada capítulo tiene un fragmento animado, digamos, que es el que se ocupa de bajar la información científica y rigurosa que también requiere esta temática, ¿no? Cuenta de qué se trata la sangre, de qué se trata una transfusión, cómo se hace para donarla, de qué se trata una actividad de colecta externa en la comunidad, la importancia de la sangre en cada hospital. Específicamente hay un capítulo que habla del tratamiento con plasma, el plasma COVID, y es un material educativo que queda para cualquiera que quiera promover la donación de sangre. Va a estar ahí disponible en la plataforma Contar y en YouTube ya está disponible también para que quien quiera promover la donación lo pueda hacer y tenga material de calidad a disposición. Alguna vez también vamos a comprometernos a pasar algunos de los capítulos. ¿Qué hay detrás? Ya cerramos. ¿Qué hay detrás de cada historia? Digo, porque hay médicos, hay enfermeros, hay asistentes. Digo, no es solo aquel que va, dona y se va.
¿no? No, seguro. Digo, Además, hay una historia. Me conmueve particularmente porque el caso de Ludmila, de pronto es en el Hospital Parodicidad de La Matanza, donde yo fui uno de los médicos fundadores de ese hospital, ¿no? Fundadores porque empecé a trabajar en el 22 de diciembre del 80. Pero mire Así usted qué golpe, Mauricio. así que la verdad que... Está muy bien. Eso, obviamente que transmite mucha sensibilidad. Bueno, que sigan haciéndose cosas por concientizar, por ese lado vamos, de eso va a tratarse también el programa de hoy, ¿no? Pero por esto gracias, Patricio, Pato para nosotros. Mauricio quiere saludarlo. Sí, un gusto, Patricio, y bueno, obviamente que estamos a disposición y seguramente que vamos a distribuir este material en sucesivas emisiones de nuestro programa como para que tenga mayor difusión. Muchísimas gracias, Raúl y Mauricio, y por supuesto a disposición para lo que necesiten, siempre. Muchas gracias, un fuerte abrazo, ya nos veremos pronto y cerramos la nota, un cariño a Belén también, cerramos la nota con un avance, un reel, para que sepamos de qué va, ¿te parece? Seguro. Dale. Una manera de poder agradecer, de tener salud, es poder ayudar a aquellos que no la tienen. Y yo viajaba con 93% de cáncer, sin defensa, entre medio de toda la gente. Me ha pasado de escucharlo en casos y que la gente dice, ¿cómo vas a ir a donar sangre si no tenés a nadie conocido internado? Pensamos que al final contra los virus solo tenemos nuestro cuerpo. A partir de la pandemia surgió la necesidad de salir a buscar donantes en las colectas de sangre externas. Me empiezan a pasar el plasma y a las 3 horas un cambio impresionante. Sentía que iba a vivir. Por supuesto, el resultado más importante de todos es que las personas no fallecieran. La hemoterapia se lleva en el alma, en el corazón. Se comparte con los compañeros de trabajo, con los donantes, con la familia, con los amigos. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó. Para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Morón en obras. Estamos asfaltando las calles del partido, poniendo en valor las plazas y los espacios públicos, renovando la iluminación de todos los barrios. Continuamos construyendo el Morón que soñamos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bueno, muchas gracias. Pronto lo que dijimos, en algún momento vamos a tomar algún cortito del trabajo del Instituto de Enciso, de Patricio, que nos contó recién, de hemoterapia, que se llama Nora Echenique, y vamos a pasar algunos fragmentos, me parece piola, más allá del cortito que pusimos ahí. Le damos la bienvenida a Claudio Arrigues, al piso, bienvenido, además bienvenido vernos las caras. Bien, ¿cómo estás? Mauricio, bien. Claudio es referente de los adultos mayores, abuelos, viejos, como a mí me gusta decir viejo, porque dice no le digas, le decís abuelo, no tengo nietos, se enojan, adultos mayores, no encontramos ahí un nombre, pero bueno, a mí viejo me resulta hasta cariñoso, pero algunos se enojan, no, viejos son los trapos. Sí. Pero además, ¿cómo le decías a tu papá? ¿Qué hace, viejo? Sí, hoy digo viejo. Bueno, Claudio, ahora vamos desde Indaga, su propia consultora, pero además un enorme laburo en PAMI, ¿no? En PAMI, hace muchos años. PAMI Morón, llegamos a muchos lugares. Es tiempo de vacunación, ¿no? Es tiempo de vacunación. Que preste atención la gente y que lo haga. Que vayan a vacunarse. Afiliados, pueden ir sin ningún tipo de problema. La neumonía es cada 5 años, ¿está bien? Sí, ya señor. lo sabe. Sí, y la otra es anual. Anual. Me preguntan ¿por qué anual? Después se lo va a contar Mauricio en privado. Yo no sé por qué, pero una es anual, la otra es cada 5 años. Sí. ¿Está bien? Pero ya está todo abierto, digamos, pueden ir sin ningún problema a la farmacia más cercana con el carnet y se vacunan. Que además es absolutamente necesario que
cumplan con el calendario de, digamos, vacunación. Así que ningún problema. Eso por suerte está funcionando muy bien, y también, digamos, la tasa de las personas que se vacunan es alta, así que en eso estamos bastante tranquilos porque el sistema está funcionando. ¿Y sabes por qué se tiene que vacunar, Claudio? A ustedes que están ahí detrás en el televisor. Porque una experiencia simplemente de historia médica. Cuando surgen pandemias, todos los virus, las bacterias, se ponen, digamos, a resguardo porque hay una pandemia que está actuando. Por eso tal vez no hubo tanta patología extra COVID como el año pasado o el anteaño. Entonces ahora todos esos gérmenes que estaban dando vuelta, que estaban guardados, ahora van a salir. Entonces va a haber mucha mayor gripe, que ya empezó, la influenza, va a haber mucho más neumonía, va a haber mucho más patologías que tal vez estaban ocultas o que esos gérmenes no estaban activos. Ahora van a estar activos y muy activos, porque no tienen competencia. Porque bajó mucho la competencia. Así que si tenemos la posibilidad de vacunarnos en forma gratuita, en forma cercana, porque está cerca de su domicilio, en una farmacia, van, se vacunan y están a resguardo. Bueno, valió el consejo para tenerlo en cuenta. Entremos en un trabajo que ha hecho tu consultora, o vos puntualmente lo desarrollás como sociólogo, que es precisamente la situación del adulto mayor. ¿Vamos bien? Sí, señor. Está bien centralizado en un sector del oeste de nuestro conurbano, que es Morón, Hurlingham y Ituzaingó, pero que no debe ser tan distinta a otros lugares, ¿no? No, nosotros... ¿Sobre cuántos casos? Contame un poco. Sí, no. Nosotros medimos habitualmente la situación de las personas mayores en la región oeste. Pero además yo desde la consultora también es un trabajo que estamos haciendo en concordancia con mi función actual de director del Observatorio de Personas Mayores de la UNO, Universidad Nacional del Oeste, en donde empezamos a pergeniar, a pensar de qué modo medir la calidad de vida de las personas mayores, si bien existen encuestas a nivel nacional que se hacen en forma periódica, cada 5, cada 10 años. A nosotros nos interesa mucho ver qué es lo que ocurre dentro de la región oeste, por ahí con algunas preguntas o características que pueden ser una variable diferencial respecto de la situación de las personas mayores en esta zona. Lo cual no quita que podamos hacer una proyección, digamos, al resto de las zonas de nuestra provincia o de Cava y también el resto del país, ¿no? Pero en este contexto nosotros hicimos una encuesta hace muy poco sobre 600 casos efectivos para la región oeste. Repasando, claro, vos donde hay algunos datos que tienen que ver... 600 casos efectivos. Bien. Exactamente, sí. La hicimos online y también presencial, con puntos geolocalizados para poder, digamos, tener una muestra lo más cercana posible a la realidad de las personas mayores de la región oeste. Hay una cuestión que sí hay que aclarar. A mí me parece, y por eso digo, lo más interesante de esta última encuesta son lo interesante de algunos datos. Porque primero estábamos afuera de la pandemia, es decir, no afuera de digamos, pandemia, pero sí post-pandemia, ¿sí? Entonces hay algunas cuestiones que han marcado y que han quedado muy fuertes dentro del colectivo de personas mayores. Uno es el esquema de la soledad. Digo, muchas personas mayores durante la pandemia estuvieron sin salir de sus hogares, de sus casas, o sin contacto, digamos, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, etc. El único contacto era a través de la modalidad virtual. Bueno, ese contacto, que si bien ha sido bueno, no ha superado el tema de la soledad interna que han sufrido por el hecho de no poder salir de sus casas. Y además también... Esto que trata, perdón, Claudio, sí, perdón. Esto tiene que ver, ¿no? Parte del trabajo. Sí, claro. La población sí, discriminado que vive sola por edades. Exactamente. Bueno, pero digo, si tomamos puntualmente, quiero cerrar un poquito lo que estaba diciendo con el tema de la soledad, porque me parece que es un punto importante en esta cuestión post-pandemia que creo que hay que trabajar sobre todo desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista médico. Un tema bastante preponderante es la soledad interna. Pueden estar contenidos, pueden tener su hábitat, su entorno, pueden estar, digamos, comunicados virtualmente, pero la soledad interna que ha generado el hecho de no poder salir de sus casas y de sentirse factor de riesgo, producto del virus, de la pandemia, ha generado, digamos, muchísimos temores. Entonces, por ejemplo, hoy que hay mucha más posibilidades de poder salir, de pasear,
que está todo casi normal, es totalmente, digamos, normal el tema de la presencialidad. A muchos adultos mayores todavía les cuesta salir o siguen teniendo temor de salir de sus casas. Voy a dar un ejemplo concreto que tiene que ver mucho con uno de los datos que está acá y con algo que hablábamos, digamos, hace menos de 30 segundos fuera de cámara. Nosotros en el PAMI tenemos un programa que se llama UPAMI, es decir, donde los adultos mayores pueden hacer algunos cursos de capacitación en las universidades. Hasta ahora se venían haciendo bajo la modalidad virtual. A partir de este año empezamos con la modalidad presencial. El problema que estamos teniendo es que casi hay una gran mayoría que todavía se sigue resistiendo a la modalidad presencial, prefieren la modalidad virtual. Yo creo que esto con el paso de los días y de los meses va a ir cambiando, pero en principio me parece que tenemos que atacar mucho esto, porque el tema de la soledad interna lleva a la angustia, lleva a la depresión, a un estado anímico que por ahí no es el más favorable, digamos, para esta etapa de nuestra vida o para una etapa de la vejez, tomando en cuenta que la vejez no es un periodo corto de nuestra vida. Hoy una persona que cumple 60 años tiene una proyección de vida de 25 años. Quiere decir que es una parte importante en el transcurso o en el curso de nuestra vida. Y además tomando en cuenta el crecimiento demográfico que existe en todo el mundo y sobre todo en nuestro país. Además, lo importante es que vos estás hablando justamente de un sector de jubilados que están con intencionalidades de progreso, de capacitación, de educación, y de pronto vos fijate que se resisten al tema presencial, ¿no? O sea que vos fijate la gente que no tiene esas inquietudes, y que lo más probable es que esté, sí, totalmente encerrada, ¿no? Porque ellos tendrían tal vez alguna motivación de decir, bueno, ahora puedo presencialmente capacitarme de mejor manera que tal vez por Zoom no estaba tan canchera o no captaba mejor los conocimientos, ¿no? O sea que ¿qué pasa? a la gente muy mayor, lo digo con conocimiento de causa, de 90 y pico de años, le llegó tarde la tecnología. Llegó tarde el insertarse en la tecnología. Hoy no saben manejar un celular. Hoy es una complicación de ciencia, de física cuántica un celular para ellos. A partir de, por más que uno explique, no es que no lo puedan aprender, ya no lo quieren tomar. Bueno, esto que está aprendiendo vos es uno de los datos de esta última encuesta. Hay una mayor demanda de capacitación en el uso de las nuevas tecnologías. Es decir, quieren aprender más. No es que no quieren o que se rehúsan al tema del uso de los aparatos celulares, etcétera, etcétera. No, quieren aprender más. Y esto sí es un dato positivo. Digo, es decir, en las vejeces actuales no hay digamos, una especie de resistencia a decir, bueno, yo no quiero digamos, aprender más nada, no quiero tener ningún tipo de saber. No, al contrario. Viene una etapa, digamos, un poco por lo que estábamos planteando, de una vejez muy activa, donde lo que quieren es seguir aprendiendo o aprender cosas nuevas. En eso aparece el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esta filmina, fíjense. Qué linda palabra has traído al piso. ¿Sí? Hace tiempo que no escuchaba la palabra filmina, está muy bien. Por lo general la usan los médicos. Para mí son filminas. Dele. El 92% de los que han respondido a nuestra encuesta utiliza el celular. Mirá, es un altísimo. Muy grande, altísimo, claro, muy sí. alto. Sí. Por eso que actualmente, si no tenés el conocimiento básico del celular, no estás comunicado con el mundo. Para nada. Claro. No hablamos de solamente el teléfono, los mensajitos, no. sino hasta si vas a un restaurante te van a poner ya directamente el QR para que para te que fijes la leas carta, ¿no? Así que, sí. Bueno, pero por eso para digo, la vida de relación. Exactamente, pero por eso, sí, para la vida para el vínculo social, claro. Porque los grupos de chat han funcionado como nunca durante la pandemia. Claro. Digo, los centros, aquellas personas que iban a un centro de jubilados y que no se podían reunir, se comunicaban vía WhatsApp, es decir, armaban el grupo de chat o por ahí, vía Zoom, etcétera. Pero digo, este uso, digamos, es importantísimo y me parece que sí es un dato a destacar. Digo, están pidiendo mayor capacitación. Es decir, no hay una negación al uso de los aparatos celulares o de la computadora, etcétera. Es un dato, por lo menos para mí, muy importante. Dame un segundo, sí. hacemos una pausa Dale. chiquita, muy breve y seguimos con Claudio Conríguez. ¿Está bien? Ya venimos, dale.
Le digo a nuestro productor general que no nos enfermamos acá porque esto es televisión saludable. Ese es el lema de nuestro programa. ¿Se vacunó, doctor? Pero por supuesto. Ah, bueno. Por supuesto, la antigripal y la antineumocóxica. Bueno, lo voy a seguir la semana que viene. A ver, Claudio, algunas filminas, he cogido tu palabra y la tengo como propia, que van a ilustrar lo que nos queda para esta charla. A ver, por donde quieras, Vera, la que tengas a mano, una de las que contabas recién y que separamos. Esta, por ejemplo. Bueno, una de las características de esta encuesta post-pandemia es que precisamente, digamos, hay un porcentaje importante que no está usando recursos para su espacio recreativo, es decir, para el vínculo social. ¿Por qué? Porque todavía siguen sin tener una presencia activa dentro de los ámbitos sociales. Digo, este miedo a salir de sus casas todavía por esta cuestión pandémica, de contagiarse, del contacto con el otro, ha llevado a que, por ejemplo, no se utilicen ingresos para recreación social. A partir precisamente, y esto lo tengo que decir, digo, porque fue una de las cuestiones que preguntamos, que no está en la encuesta, si a partir de algunas políticas públicas, caso previaje, que está incluso con una política destinada hacia los jubilados y digamos, jubiladas, saldrían de sus casas y podrían aprovechar un poco más el tiempo libre, y dijeron que sí. Quiere decir que, como decíamos en el bloque anterior, poco a poco esta tendencia, con el paso de los días y de los meses sobre todo, yo creo que va a ir cambiando y vamos a volver a una normalidad donde nuestros viejos y viejas, dicho esto con cariño y con afecto como corresponde, van a estar mucho más otra vez vinculados socialmente que lo que no estuvieron durante la pandemia. ¿Sabés, ¿no? que se vieron fortalecidos los centros de jubilados? Te he hecho tantas notas donde contamos tantas historias maravillosas de encuentro en los centros de jubilados, de vida propia el centro de jubilados, que ahora están como volviendo. Sí, claro. La pasaron mal también. Sí, obviamente. Estos aspectos son fundamentales para la terapéutica de la depresión. Sí, señor. Hablando, sí, ¿no? señor. O sea, es el mejor remedio. Sí, sí, sí. Bueno, y esto tiene que ver y mucho con una filmina más, que es precisamente la que destaca la característica de las enfermedades, ¿no? Ah, mira. Digo, ahí está. El 23% afirma que tiene un diagnóstico o que ha tenido, digamos, depresión. Y el porcentaje más alto es respecto de la hipertensión, de la artrosis, la artritis del reuma, el colesterol alto y la diabetes, que son todas enfermedades prevalentes que tienen que ver con quizás las enfermedades crónicas, pero que se pueden cuidar, es decir, se pueden tratar y que hay que cuidarse con alimentación saludable, con actividad física, vinculándose socialmente, pero un dato muy fuerte es que un 23% afirma haber tenido o estar en una situación, digamos, de depresión, angustia, soledad interna, etcétera, etcétera. Por eso creo que tenemos que trabajar mucho estos efectos, digamos, de la digamos, pandemia, que ha afectado muchísimo, digamos, a el colectivo de las personas mayores, ¿no? Entonces, ya que aprovechamos, ¿por qué no decís cómo pueden acceder a los que quieren ingresar al tema de educación? Porque tal vez no estén enterados de que tienen la posibilidad de un programa que los puede alentar al tema educativo. No, sí, perfecto. Bueno, eso primero, digo, ayuda mucho precisamente a tratar de enfrentar este aspecto de luchar contra la soledad, eso seguro. Vincula socialmente, nos hace de nuevos amigos y amigas y además aprendemos, porque hay un montón de talleres y cursos. Tienen que entrar en la página de PAMI, en el sitio web de PAMI, poner upami.org.ar y a partir de ahí se vinculan con cualquiera de los talleres que puedan, que estén abiertos, que ya están abiertos, se inscriben y listo, y ya está. Pueden hacer un curso digamos, del punto de vista presencial si quieren, pero si no se animan todavía por esta cuestión de la soledad, etcétera, etcétera, pueden hacer un curso virtual. Esto implica que pueden acceder a un curso en la Universidad de Jujuy, la del Comahue o la de Hurlingham, claro, exactamente. Así que bueno, me parece que es una muy buena acción que está, digamos, planteada para que puedan volver a estar en circuito, volver a estar, digamos, vinculados socialmente, que es un aspecto central para combatir. Motivados es un proyecto. Exactamente. El educativo es un proyecto. Exactamente. Nunca se termina de aprender. Jamás. Y nos mantiene en una vejez activa, que es lo más importante, y saludable sobre todo. Así que bueno, me parece que
estos datos de esta última encuesta que nosotros hicimos nos va a ayudar mucho, digamos, a reflejar un poquito la situación de las personas mayores en la región oeste, y después vamos a sumarle algunas cuestiones más a través del trabajo académico que estamos haciendo con la UNA, con la Universidad Nacional del Oeste. Qué bueno que te vengas. Sí, cómo no. Vamos teniendo como referentes de consulta, ¿no? Sabía que venías el farmacéutico Videverri, Guillermo, que también es de la provincia de Buenos Aires, y como consultor nuestro te dejo un saludo muy grande. Muy amable, sí, sí. Y además es un viejo activo también. Sí, está un poco preocupado porque es San Lorenzo, ¿no? No le va muy bien, pero bueno. Ganó, estos días ganó. Sí, bueno. Escuché opiniones de Tinelli. Bueno, no tiene nada que ver eso en este momento. ¿Va a seguir yendo a escalar el Lanín de nuevo? Sí, señor. Así como lo ve. Sí, sí, sí. Y nos va a llevar. Si quieren venir, no hay ningún problema. Yo le hago el asado abajo. ¿sí? No, tiene que ir arriba, Esquinazzi. Gracias, Claudio. Gracias, Gracias, Mauricio. Hermoso escucharte, hermoso. A una pausa vamos. Déjame que convoque al papá de Francisco, a Carlos Guillermo Fiori, porque va a ser convocado para la próxima nota. ¿Está bien? ¿Cómo no? Ya venimos, el consultorio, esta es la televisión saludable. Dale. Camino largo, fueron muchas barreras que tuvimos que derribar, muchas puertas que tuvimos que insistir para que se abran. Hace 12 años hablar de una educación inclusiva era muy difícil, costaba, y ante los no, a nosotros los papás que tenemos algún chico con cualquier discapacidad, es como que nos dan más fuerza para buscar el sí. Y bueno, así fuimos transcurriendo todo lo que fue la escuela primaria de Fran, como para decirte, fuimos a inscribirnos en la primaria y nos dijeron que tenía que pasar por un gabinete para evaluarlo, a ver si podía entrar. Fuimos al gabinete, lo evaluaron en 3 sesiones de 15 minutos y dijeron que Francisco estaba para un CENTE, que es Centro para Chicos con Trastornos Severos Neurológicos. Bueno, muchas gracias. Queríamos cerrar el programa de hoy con algo que nos pone bien, que termina siendo como un hilván de los que hacen nuestras madres, ¿no? Cuando uno va tejiendo los programas en tantos años que estamos, Mauricio. Un beso a Ana María García Nicora, responsable de Cameda, en una lucha enorme que se va viendo de a poco, ¿no? Por Julieta, por el recuerdo de siempre, y por lo que hace Cameda. Y a partir de lo que pusimos como disparador hace un minuto a Carlos Guillermo Fiore, ¿te acordás? El papá de Fran, que a los 3 años, cuando va al jardín, descubre que algo le pasaba, que no se contactaba, no se relacionaba, que las solo. docentes fueron las que alertaron. Las docentes descubren esto. Bueno, y como hay tanta actividad, por ponerle un mes, ¿no? Dicen el mes azul, en un polideportivo de la región de Castelar, le cuento porque llegamos bastante lejos, el día sábado hay una caminata en honor a que los papás que tengan problemas, pero a cualquiera que quiera participar y concientizar, habrá una caminata azul también. Tiene que ver esto con
ya no es trastorno del espectro autista, ahora le han cambiado el nombre y me parece bien. Y a partir de eso conozcamos a la doctora Silvina Yaufele. Silvina, soy Raúl, está el doctor Mauricio conmigo. Bienvenida, muchas gracias por estar. Mucho gusto, gracias por la invitación, muy amable. Al contrario, ella es, mira, yo te lo dije, ¿no? Como médico vos, psiquiatra infanto-juvenil, lo hago rápido, titular de la guardia del Hospital Tobar García, directora médica de la Fundación Paso a Paso, ojalá podamos otro día hablar también de esto, coordina el grupo de trabajo Cannabis, el cannabis en uso del neurodesarrollo, en el uso mental, en la salud mental, y es asesora científica de Cameda, además. ¿Hay conciencia del autismo, Silvina, en la gente, en el común de la gente? Bueno, cada vez más, digamos que a nivel de nuestro país y a nivel mundial también. Ya hablamos hoy por hoy de cifras, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos que hace estadísticas y bueno, nosotros traspolamos a veces, ya habla de un niño cada 54 nacidos que pertenece a la condición del espectro autista. Así que digamos que esto es una condición y es un espectro. Espectro quiere decir que abarca características muy distintas. Ningún chico con autismo es igual a otro, pero tenemos una elevada incidencia y prevalencia. Así que sí, creo que cada vez el nombre de autismo suena más en el público en general. Antes era quizás más de la población de los profesionales de la salud y hoy por hoy ya se escucha en varios círculos, en el colegio, en diferentes ámbitos, ¿no es cierto? Silvina, digo bien cuando me preguntan y me dicen no digas, a ver, ¿estamos bien? Sí, me está escuchando. Digo bien cuando digo que no es trastorno del espectro autista. Tratan de poner ahora que es condición del espectro autista, ¿está bien eso? Está perfecto. La verdad que el autismo fue cambiando de nombres a lo largo de la historia de la psiquiatría y de la salud. Hoy por hoy consideramos que es una condición del neurodesarrollo que ya se puede detectar a edades muy tempranas y no lo pensamos como un trastorno porque tiene que ver con un modo distinto de un neurodesarrollo, digamos, un modo distinto de procesar la información sobre todo. Así que por eso hablamos de condición hoy por hoy. Mauri, antes de lo que le pasó a Fran, ¿no? ¿Se puede saber antes de los 3 años, vos como pediatra, hay hilos conductores que te llevan? A eso iba a preguntarle a Silvina si ella considera que hay suficiente campaña, suficiente difusión como para alertar a los papis, ¿no? Sobre todo los que son jóvenes, los que tienen tal vez la primera experiencia con su primer chico, de que tienen que pesquisar, tienen que fijarse si hay algo que les llama la atención, ¿no? Porque tal vez los padres, o por desconocimiento, o porque no conocen la entidad, o porque realmente algunas veces quieren negar tal vez algo que les llama la atención, no concurren a la consulta en forma precoz o ni siquiera se lo consultan al pediatra. Bien, esto sucede y sucedía antes más y también depende de dónde estemos ubicados, ¿no? Pero hoy ya hablamos de señales de alarma que ya pueden verse desde muy chiquititos, antes del año. Hay un par de pautas que es importante tener presente, que tienen que ver sobre todo con lo que es lo social, ¿no es cierto? La sonrisa social de los 2-3 meses, después lo que implican los gestos, las señales, y todo esto son desarrollos normales que tienen un rango para ser manifestados, que si no se detectan temprano, se pierde tiempo. Y esto es importante porque cuanto más temprano se pueda pesquisar, se pueda detectar esta condición, uno puede rápidamente implementar terapias para los desafíos que ese chico tenga, ¿sí? Porque todos los chicos con autismo tienen diferentes desafíos, pero digamos que lo principal está en el área de la sociabilización, en el área de la comunicación, de la interacción social. Entonces, esos son los primeros, no así como lo motor, por ejemplo. Los chicos en general logran las pautas madurativas motoras como los demás chicos, digamos, típicos, por decirlo de algún modo. Pero en cambio, en lo que respecta a lo social y al lenguaje, es donde más desfasaje o no aparece cuando tiene que aparecer. Y para esto también quiero citar, yo también soy psiquiatra de Panacea. Panacea es un programa nacional para personas del espectro autista
Y la verdad que en la página, que hay una excelente web, hay un test que se llama QChat, que lo pueden hacer los cuidadores de los chicos, y es para justamente pesquisar, es muy fácil de hacer, para pesquisar los ítems que pueden estar desfasados o no estar, y uno a partir de ahí puede consultar al especialista. El especialista, a veces el pediatra, hay veces que están formados, pues ya hoy por hoy existe una especialidad que se llaman los pediatras del desarrollo, que están sobre todo formados también para estas cuestiones, ¿no?, del neurodesarrollo. A veces los pediatras suelen, o por ejemplo antes sucedía más que comentaban, bueno, esperemos un poco, y ya esa teoría ya no va más, no esperemos, porque a veces agarrado más a tiempo ya se implementan tratamientos y después el curso claramente puede, y el pronóstico puede ser distinto, ¿no? Digamos. Silvina, a vos seguramente te llegan derivados de pediatras, muchos casos, desde cualquier edad, desde meses, tal vez incluso años. ¿Cómo abordás vos tanto al chiquito como a la pareja que viene a la consulta? ¿Cómo es el abordaje? ¿Cómo es el estudio? ¿Cómo determinás vos el grado dentro del espectro autista? ¿Cómo lo incluís? Bien, bueno, yo en general ya los recibo con el diagnóstico hecho. Ahora, de todos modos, que no es lo mismo que darlo, pero hay que trabajar sobre el diagnóstico, porque el diagnóstico tiene que ser algo que ayude, no que bloquee. Y esto es importante tener presente. A nosotros nos sirven los diagnósticos para entender de qué estamos hablando, pero eso a la familia muchas veces los entorpece, los deja bloqueados, les genera muchísima angustia. Entonces tenemos que poder trabajar en el contexto del diagnóstico. Yo sobre todo prefiero hablar de desafíos. ¿En qué áreas el chico está con más desafíos, con más necesidad de apoyos? Y ahí apuntar, digamos. Como decimos los psiquiatras infantiles, los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, porque en función de los tratamientos y los apoyos, el diagnóstico puede cambiar. Por supuesto que la condición del espectro es una condición que es de por vida, pero no por eso quiere decir que la persona vaya a pasarla mal toda la vida, sino que va a tener que necesitar apoyos, más o menos depende en qué momento de la vida, porque también existen, digamos, personas, yo también atiendo personas adultas con autismo. Ahora, me parece importante que la persona que dé el diagnóstico, que muchas veces son o los pediatras o los neurólogos, estos se basan principalmente también en evaluaciones que son más objetivables. Hay test específicos donde se evalúan todas las áreas del desarrollo de la persona, se les hace, digamos, una entrevista al niño en el contexto del juego, y también, por supuesto, una entrevista a los padres, y a veces se piden estudios y a veces no. Antes esto era de rutina, pedir una serie de estudios, imagen cerebral, electroencefalograma, etcétera. Hoy por hoy, dependiendo el caso, dependiendo los antecedentes del chico, uno pide o no pide estudios, porque hay estudios que claramente son invasivos y hay altas chances de que no arrojen un resultado que modifique nuestra conducta posterior. Entonces, realmente ahorrar la angustia primero al niño y después a los padres, que lo que implica llevar a un chiquito a hacer un estudio bajo anestesia, etcétera, etcétera. Bueno, parte de lo que contaba el papá de Fran, vuelvo al caso. El entorno le decía, bueno, quizás no se comunica, pero ya va a ocurrir, esperemos, es chiquito todavía, ¿no? Parte de lo que dice ella, son los tiempos. Es tardía la detección a los 3 años, por eso estamos hablando de la detección temprana, ¿no?, con el tema de la estimulación. Vayamos un poquito al tratamiento, Silvina, porque ahora hablamos de espectro, ¿no? Ahora un espectro terapéutico más amplio, ¿no?, con el asunto de nuevas adquisiciones. ¿Cuál es tu experiencia con Kameda, la experiencia con cannabis? Sabemos que esto está llevando paso a paso, empezamos con las epilepsias refractarias, bueno, ahora tenemos otros caminos y otras posibilidades. ¿Cómo es tu experiencia con esto? Bueno, mi experiencia es interesante porque yo fui empujada por los padres. Esto viene, el mundo del cannabis viene al revés, viene de la gente a los profesionales, y los profesionales nos tenemos que formar para poder acompañar. Yo, después de hacer mi formación en psiquiatría, en la medicina convencional, hice mi formación en homeopatía, que es una medicina alternativa, con lo cual ya dentro de la medicina es algo raro o fuera de lo común
con lo cual los primeros padres allá por el 2017 se animaron a preguntarme qué opinaba del cannabis, a lo que yo, los primeros padres, les dije que no tenía idea, hasta que me dio ya un poco de vergüenza contestar eso y me empecé a formar, me empecé a leer, empecé a ver jornadas, cursos, etcétera. Y así me decidí después de un tiempo empezar a acompañar en los tratamientos cuando era una indicación posible. Esto fue avanzando en los últimos años en relación al autismo. Los estudios de investigación que tenemos hoy, ya tenemos un estudio contra placebo, sobre todo en Israel. Hay un neuropediatra que se llama el doctor Adi Aran, que hizo varios ensayos clínicos. El último es un ensayo metodológicamente más complejo, con lo cual para nosotros los médicos tiene un grado de evidencia más importante. Y eso, bueno, nos deja más tranquilos a la hora de pensar en relación a la evidencia y la posibilidad de emplear esto como una herramienta terapéutica. Así que lo que se está hoy por hoy no es el tratamiento de primera elección, pero es un tratamiento posible, sobre todo para lo que son los síntomas asociados, que tiene que ver sobre todo con lo conductual. Hay muchos chicos, la mitad de los chicos que tienen autismo, tienen en algún momento de la vida problemas de conducta. Algunos severos pueden ser que se lastimen, que se agredan o que agredan a otros, o que tengan mucha impulsividad, o que tengan problemas del sueño, o que tengan enojos muy fuertes. Hay una gama enorme de síntomas, pero básicamente son conductuales principalmente, y para esto la medicina convencional tiene una respuesta parcial. Me refiero a los psicofármacos que están aprobados por la FDA para tratar estas conductas asociadas. Muchas veces funcionan, muchas veces no funcionan. En un 40% no responden o responden parcialmente. Y el cannabis viene a jugar acá un rol interesante, primero por varias cuestiones que yo fui descubriendo y por lo cual me volqué mucho a la formación y también ahora a compartir la información con mis colegas. El cannabis tiene muchas moléculas, de las cuales principalmente lo que se usa, sobre todo en el contexto de la salud mental, es el cannabidiol, que funciona como un ansiolítico no adictivo y se utiliza para estas conductas disruptivas, para las alteraciones del sueño, para la irritabilidad. Entonces, ya hay evidencia que el cannabidiol tiene un efecto mayor al placebo, con buenos resultados y muy buen nivel de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Muy bajo porcentaje de efecto adverso. Los efectos adversos que pueden suceder son leves a moderados, no así el perfil de los psicofármacos, que muchas veces tienen que ver con alteraciones metabólicas y otras cuestiones también que conocemos bastante, de sedación, etc. Entonces, esto hoy por hoy viene a jugar una herramienta interesante a la hora de cuando un tratamiento no funciona, o hay padres que también vienen con la idea de que ¿por qué no empezar por acá? Y yo ahí converso mucho, yo trato de educar y de comentar lo que existe de la evidencia, con lo cual, bueno, yo he visto resultados muy interesantes y con lo que a mí más me gusta de todo esto tiene que ver con el perfil de efectos adversos, que es tan bajito, y por otro lado, la otra cuestión muy motivante, que el cannabis impacta en los síntomas centrales o nucleares del autismo, que son los síntomas propiamente dichos de la condición. En cambio, no hay respuesta de los psicofármacos en relación a la mejoría de estos síntomas centrales. Y acá, bueno, es algo que también suma mucho, porque cuando los padres dicen está mucho más conectado, puede interaccionar mejor, todo esto es muy rico a la hora de la calidad de vida del niño y también de la familia. Esto no se ve muchas veces con los psicofármacos, que pueden aplacar síntomas de impulsividad o agresión, pero en lo que respecta a las características principales del espectro no modifican. Claro. Bueno. Está bien, porque también no hay que despertar las fantasías de que el cannabidiol cura el autismo, ¿no? Estamos hablando que realmente es un apoyo fundamental para ciertos síntomas que son realmente muy difíciles de controlar y que ayudan parcialmente después al tema de lo que vos decís, la comunicación, la sociabilización, el tema conductual. Evidentemente eso hace que de pronto el chico se pueda conectar más, no solamente con sus familiares, sino también con el entorno. Acá no hay, diría algo, no hay nada que curar
porque es un modo de desarrollo distinto, un modo de comprender distinto y de procesar la información. Entonces, primero, ninguna terapia cura, digamos, esto, porque bueno, yo tengo la idea de que esto no hay que curarlo, esto hay que tratar cuando la persona tiene sufrimiento o el entorno tiene sufrimiento, pero hay que mejorar la calidad de vida, que tiene que ver con los síntomas que estamos hablando sobre todo. Y comprender que son personas que tienen otros modos y que también uno tiene que poder abrir la cabeza para entender que hay personas que funcionan diferente y tenemos que poder, me parece que pensar hoy justo tenía una entrevista muy interesante de un niño que veo hace un par de años allá en el interior y me decían que él estaba ahora en 3er grado y está desde jardín con sus compañeros. Y sus compañeros, él habla poco y él habla raro y él habla distinto, pero nadie cuestiona esto. Sus compañeros lo conocen desde chiquito y lo aceptaron como es y saben qué cosas les cuesta. Entonces, cuando hay muchos ruidos, le dicen, no, tanto ruido no, porque él no la pasa bien. Y ellos ya se manejan. Acá, cuanto menos interviene el adulto, menos se embarra, porque los chicos solos ya por naturaleza saben cómo ayudar a un otro que no la está pasando bien porque es así como funcionan, ¿no? Casi... Bueno, me fui por las ramas. No, al contrario, íbamos a pedir... Está muy bien porque directa. así como hay bullying, también hay empatía por parte de los chicos, ¿no? Como para que el que ven distinto, apoyarlo, acompañarlo, como para que se sienta más adaptado al medio, ¿no? Además, casi, bueno, como para ir cerrando, por lo menos por esta vez, porque me quedan un montón de temas para charlar con Silvina, que es la posibilidad de decir, cuando empezamos la nota decíamos cuánta conciencia hay, acaba de decir que de a poco va generándose más. Y escuchaba ayer a Mamá Cultiva, la gente que empezó con esto, pensaba en Ana María García Nicora desde otro sector, y decía, le habían convocado para una nota, y dice, pero yo tengo las plantas en casa, era todo muy nuevo, y el abogado le dijo, en 2 días te saco. Bueno, sacame, dijo. Era como un gesto, porque lograba que los resultados se veían, como con Julieta, como ocurre. Ayer tomo otra lectura que hacía, de una mamá que contaba que a los 4 años su hijo tiene eso, le cuesta mucho, por ejemplo, que le saquen sangre, no le gusta que lo toquen, es una historia, no puede venir gente a casa, hay una situación familiar muy complicada, ¿no, doctora? Sí, esto sucede mucho y la verdad que nosotros nos tenemos que adaptar a estas personas que tienen estas dificultades, no podemos pedir que ellos se adapten, uno tiene que hacerlo en domicilio, tiene que hacerlo con gente que tenga paciencia. Pasó mucho esto con la vacunación, los padres no sabían cómo llevarlos, después gente de los vacunatorios se han acercado a domicilio, yo tengo varias historias de esas. Entonces hay maneras más amables de hacer estas cosas que para un chico común, por decirlo de algún modo, ya de por sí genera mucho malestar, para un chico mucho más vulnerable en cuanto a los estímulos y a lo que implica bullicio, etcétera, se le puede hacer más ameno. Me parece que nosotros tenemos que tomar conciencia de que podemos modificar cosas para que los entornos sean más amables y amorosos para estos chicos y para todos, ¿no? Poneme, por favor, para cerrar, Vera, si sos tan amable, parte de lo que se está haciendo en Cameda, quiero poner todo junto y no entra, porque ella hablaba de la conciencia y la capacitación del médico, y precisamente el cannabis de uso médico, hay una edición internacional ahora, ¿no?, que se plantea para educar y para que los profesionales también aprendan, tus pares. Cameda tiene una de las misiones que tiene, principalmente tiene la misión de que las personas que necesiten el cannabis para las patologías que requiera, sea un aceite seguro y de calidad, y por otro lado también tiene como misión formar, capacitar tanto médicos como profesionales de la salud en general, como público en general. Entonces siempre hay formaciones, ya sea del sistema endocannabinoide, del marco legal, de aspectos psiquiátricos, aspectos neurológicos, o sea, si entran a la web van a poder ver claramente muchos cursos de formación y de intercambio. Así que, bueno, son bienvenidos a escribir, a preguntar. Ojalá sirva, ojalá sirva.
Empatía, dijiste, es la que se generó con esta doctora, por lo menos de mi parte, profundo. Doc, ¿quiere saludarla? Bueno, Silvina, te mantenemos en contacto, realmente va a ser una columnista nuestra, por lo menos en este tema, porque además ustedes son muy pocos, hay muy pocos psiquiatras infantos juveniles, así que son bienvenidos también para la hora de aclarar sobre todo a nuestros televidentes. Un cariño grande, Silvina, gracias por permitir. Al contrario, ¿te sentiste cómoda? Sentí que este espacio, esta casa abre las puertas para que cuentes lo que te venga en ganas en estos temas. Un beso grande. Muchas gracias, que tengan lindo día. Gracias. Igualmente, gracias, qué calidez tiene. Tenemos que irnos, me dice la señora Vera, el señor Marcelo, el señor Chipi, el señor Frondoso, todos estamos pasados. Bien, bueno, Mauricio, un placer enorme, como siempre. Igualmente. Esto rebota de lo que nos ven en otros lados y se arman historias, está muy Y bien. además está bueno aprovechar este mes azul y realmente asumir lo que tenemos alrededor e incluir a la gente que tiene estas dificultades para socializar. Cierra usted. Usted se lo vio, el consultorio continúa atendiendo. ¿Qué pasa el que sigue, por favor? Gracias. Familia, son muy generosos, muy amables, la vida es una sola, ¿no? Pasa rápido, mirá, cada vez que hurgás decís que es así. Intentemos ser felices hasta la semana que viene. Muchas gracias.